Dios le bendiga. La pregunta de hoy es, si un cristiano peca, si Cristo viene, que si se pierde o no. Bueno, es una pregunta un poco, no es complicada, por la sencilla razón de que la Biblia dice en 1 de Juan 3, 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, el asunto está en que cuando una persona, un ser humano, reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador y ha reconocido de verdad y la intención es creer en Dios, que Cristo murió y resucitó para ser salvo, no meramente creer como creen los demonios. En Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, mucha gente, todo el mundo dice que cree en Dios. El idólatra, el brujo, el hechicero, el babalao, el homosexual, la prostituta, el mentiroso, el drogadito, el ladrón, todos dicen que creen en Dios. Pero no basta decir creo en Dios. La palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, en San Juan 3:16, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree, obedecer, cree de tal manera como para obedecerle. Entonces, si es cristiano, no puede estar en pecado. Puede que peque, porque recuérdate que somos humanos. Y aparte de que somos humanos, pecamos con la mente, pecamos con la vista, pero no somos practicantes. Recuérdate que David era el hombre conforme al corazón de Dios, cometió un pecado gravísimo, pero David tenía algo especial, que David se humillaba cuando el Espíritu de Dios lo confrontaba. Igualmente dice Proverbio 28:13, que el que practica el pecado, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, cuando nosotros como cristianos pecamos, no de manera deliberada, no somos practicantes del pecado, y al momento somos redarguidos y reconocemos, como dice el libro de Proverbios, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. O sea, estamos también ahí teniendo la sabiduría de Dios, la humildad para reconocer que hemos pecado. Ahora, si a mí me sorprende la venida del Señor, o sea, la venida del Señor, cuando Cristo venga por su iglesia, por nosotros su iglesia, me sorprende en un adulterio con una mujer que no es mi esposa, o codiciando a una mujer sin arrepentirme. Por supuesto que yo estoy pecando. No me estoy arrepintiendo, estoy practicando un pecado. Porque si a mí me sorprende la venida del Señor, el día que Cristo venga a buscar a su iglesia, o la muerte, en un hotel o en una habitación de cualquier lugar, en un lugar, con una mujer que no es mi esposa, siendo un pastor, siendo un evangelista, siendo un misionero, no quiere decir, no, que por ese pecadito se perdió. No, no es meramente un pecadito, es un pecado. Y Dios no es un abuelito que anda consintiéndole los pecados a los hijos, o los abuelitos le andan consintiendo los pecados a los nietos. No, Dios no es un abuelito que le anda consintiendo pecado a nadie. Dios es justo y dice, sé santo porque yo soy santo. Dice la palabra de Dios que sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, nosotros santificamos a Dios con nuestra vida, con nuestra conducta. El nombre de Dios nosotros lo santificamos con nuestro modo de vivir. Eres santo. Él no necesita que yo lo santifique porque eres santo. Su naturaleza es santa. Pero como hijo de Dios, nosotros los cristianos, tenemos que honrarlo con nuestra conducta, con nuestra vida. Que la gente vea la santidad de Dios en nosotros, que nosotros lo honramos y vivimos para Él. Así que la pregunta de que si un cristiano peca, si se pierde o no, está muy clara. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es condenación en el infierno. Entonces, cuando nosotros ya nacimos de nuevo, no podemos practicar el pecado. Mucha gente dentro de las iglesias sigue practicando el pecado. Son mentirosos practicantes, son mentirosos compulsivos, son chismosos por naturaleza. No se han arrepentido de todas formas. Tienen 20, 30 años en el evangelio,
pero siguen con una conducta pecaminosa. Así que, amigo que me escucha, la respuesta que quiero darte es esa que ha escuchado, pero darte un consejo, hermano también que me ve, que me escucha en este programa Casa de Oración Justicia de Dios. Quiero decirte que Dios es justo, Dios es amor, pero es justo, y va a dar a cada uno conforme lo que se merece. Si nos arrepentimos de corazón sincero, tendremos vida eterna. Si persistimos en justificar el pecado y vivir como se nos antoja y decir como que nada pasó, pues lamentablemente estamos demostrando que no hemos nacido de nuevo. El cristiano nacido de nuevo no quiere decir que no peca, pero no es practicante del pecado. Así que si está mintiendo y es practicante, arrepiéntete. No ha nacido de nuevo, porque el cristiano nacido de nuevo no practica el pecado, no practica. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Tú y yo como cristianos no podemos ni debemos ser practicantes. Ahora, si pecaste con tu mente, cometiste algún pecado, Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo viene pronto. Vivamos para Él, honrémoslo con nuestra vida. Muchas gracias.